mostraron su desacuerdo con una eventual modificación de la Constitución para permitir al mandatario postularse por un periodo más. El proyecto había sido avalado por un grupo de senadores el viernes, poco antes de los manifestantes interrumpieran en la sede del Congreso y lo prendieran fuego. En esa noche de furia, con enfrentamientos, destrozos y varias partes de la ciudad. La policía entró en la sede del opositor Partido Liberal disparando y mató por la espalda a un joven dirigente, avivando el malestar que le costó a sus puestos el ministro Interior y el jefe de la policía. Pero para ampliarnos sobre este tema, ya se encuentra con nosotros el analista Francisco Barahona. Muy buenos días, don Francisco. Buenos días, un placer estar con ustedes. Una situación bastante compleja, definitivamente. Mire, compleja y llena de intereses y egoísmos políticos contrapuestos. El actual presidente paraguayo, Horacio Cartes, es un hombre multimillonario, digamos de pensamiento conservador, que llegó a la presidencia justamente prometiendo que él no tenía ningún interés en la reelección presidencial. Bueno, pasa un poco el tiempo y de pronto aparece como impulsando la reelección presidencial. Eso implica un cambio constitucional, como se produjo en Costa Rica, por lo menos una interpretación del órgano competente, en este caso sería el Congreso, para aprobar la reelección. Junto con Horacio Cartes, que digamos traiciona su palabra, viene también intereses de dos partidos políticos que están en la oposición al gobierno paraguayo, uno de ellos también encabezado por un exobispo importante que fue presidente y que fue destituido y que le interesa la posibilidad de la reelección, y entonces bueno, aprueban en forma relativamente sorpresiva, digo de cara al pueblo, que tiene y que recuerda la dictadura del general Stroessner y que habían logrado perdón, un cambio constitucional fundamental, que era la prohibición de la reelección presidencial. Bueno, ese pueblo se ve sorprendido y entonces, bueno, se lanza a la calle. Y eso es lo que vimos en televisión y eso es lo que cubrieron las agencias de noticias, donde inclusive llegaron a incendiar el Parlamento paraguayo. Yo diría que la situación podría tener reversa con una todavía mayor protesta y ya no solo presencia en las calles de la ciudadanía, pero por otro lado hay intereses políticos contrapuestos. No solo el actual presidente quiere la reelección, que es un régimen, digamos, de vocación democrática neoliberal, pensamiento conservador y de derecha, sino que también los grupos políticos del centro izquierda en Paraguay quieren también defender la reelección para poder tener así acceso al poder. Y esto tiene que ver con Venezuela, porque Venezuela, por un lado, tiene el problema resuelto, entre comillas, de la reelección, no convocando a elecciones, pero donde se permite la reelección, y Paraguay se ha convertido en la esfera internacional, sus representantes diplomáticos, en personas totalmente contrarias al régimen venezolano. Lo hemos visto en la OEA. Entonces, una de las formas, yo diría la única forma en Paraguay de lograr que el gobierno paraguayo se ponga en la línea de defensa del actual régimen del presidente Maduro en Venezuela es cambiando de gobierno por un gobierno, digamos, afín con su lógica. Él fue muy cuestionado, y también saben que se parece a Venezuela, que ahora estaba escuchando a Jennifer con la información que leía. La policía dice, entró a la sede del opositor Partido Liberal disparando, pero ahí mató por la espalda a un joven dirigente. O sea que en esas protestas ya hubo una muerte en Paraguay. Bueno, la muerte más bien ha contribuido a acelerar las protestas. Y esos estudiantes universitarios están levantando y queriendo vengar esa muerte y convocando al pueblo a la calle. Pero no he oído a la OEA levantando la voz, digo.
No en concreto, porque bueno, el poder lo tiene el gobierno, y entonces aunque el gobierno está enfrentado en la Organización de Estados Americanos al gobierno venezolano, bueno, ellos quieren su propósito, porque el actual presidente considera que él tiene un enorme chance de volver a ganar las elecciones. Yo tengo mis muy serias dudas, pero tampoco pareciera que pueda agradar mucho al pueblo paraguayo un cambio ideológico favorable, digamos, a Venezuela o a las experiencias relativamente traumáticas a favor del socialismo latinoamericano actual. Paraguay está en el cono sur, lo que le ha pasado a Brasil, lo que le ha pasado a Argentina, ideológicamente le está también pasando a Paraguay. Hubo un frenazo en Ecuador, donde supuestamente, pese a denuncias en contra de fraude electoral, ha ganado el actual gobierno progresista, digamos, de izquierda, oficialismo. Entonces, bueno, es una estrategia casi de tipo tablero, ajedrez político, lo que está sucediendo en Paraguay. Pero en el momento que hay represión, en el momento que hay un incendio, en el momento que hay heridos, golpeados, encarcelados y ya un muerto, y probablemente pronto habrá más muertos, y la policía dispara, sea por órdenes precisas, porque fue destituido el ministro del Interior en Paraguay por el presidente, justamente, digamos, aceptando esa responsabilidad, pero el hecho político sigue estando claro. Ya se aprobó la reelección, aunque falta todavía, digamos, el último debate, la última discusión y aprobación, pero bueno, la dinámica es bastante negativa para la tranquilidad interna de ese mismo país. Qué curioso, porque todos los fenómenos de reelección en América Latina han sido cuestionados por diversas razones. Es decir, a Venezuela se le ha cuestionado, a Nicaragua se le ha cuestionado, en Costa Rica fue tal vez muy discutido también, tal vez no a este nivel, no a ese nivel. Pero Paraguay hoy se está cuestionando que haya reelección. En Costa Rica, me acuerdo Luis Alberto Monge cuando habló de Bazucazo en la sala constitucional que permitió la reelección del expresidente Oscar Arias. En fin, ¿por qué? Es decir, se agitan las aguas en América Latina cuando se habla de reelección. Y hoy Paraguay está agitada. Mire, yo me pronuncio en contra de la reelección presidencial, no de hoy, de hace mucho tiempo, porque el coqueteo con el poder, el deseo de perpetuarse en el poder, sea con grupos o partidos de derecha o partidos de izquierda, ha dado muy malos frutos en nuestra vecindad, en América Latina. Aunque en Costa Rica no se permite la reelección inmediata, en los países que usted acaba de citar sí se permite. Pero especialmente Paraguay el tema es muy delicado, porque tuvieron una dictadura, la dictadura de Stroessner, de más de 48 años seguida, una dictadura militar conservadora de derecha, aliada a las dictaduras militares que se produjeron en América del Sur. La Operación Cóndor fue apoyada por el gobierno de Stroessner. Recordemos que cuando los sandinistas ganaron la guerra en Nicaragua, el dictador Somoza se refugió en Paraguay y en Paraguay fue asesinado con un bazucazo en su carro porque estaba protegido por el régimen de Stroessner. Y eso no se le olvida al pueblo paraguayo. Entonces yo me temo que mientras se mantenga la institución de la reelección, en Paraguay van a seguir habiendo motines sociales e enfrentamientos que pueden dar al traste con la actual y ganada estabilidad democrática de ese país, lograda con grandes sacrificios al haber tumbado a la dictadura de Stroessner. Pero dudo mucho que se le olvide a la conciencia de su pueblo que la institución de la reelección fue una de las instituciones básicas para permitir la dictadura, y obviamente no quieren regresar a ninguna dictadura, sea del actual presidente democrático de derecha o sea de un partido no conservador que utilizaría coyunturalmente esta disposición para tener acceso al poder. Yo creo que aquí hay una especie de ceguera cívica política en Paraguay, muy peligrosa, porque no solo la estabilidad paraguaya, sino también la inestabilidad, que la inestabilidad en Paraguay puede producir, puede contaminarse a los demás países, pensando en un futuro a mediano plazo. ¿Podría incluso entonces empeorar la situación en Paraguay? Yo creo que va a empeorar mientras no se renuncie de parte de los que están impulsando la reelección presidencial a ese objetivo, que ya más o menos han logrado, por lo menos ya la decisión parlamentaria mayoritaria ha sido en ese sentido, aunque en contra de la opinión mayoritaria. Pero le falta la votación de la Cámara
¿verdad? ¿Es así? Sí, ellos ¿verdad? tienen... Y el tienen- Partido Colorado, que es el partido que está en el poder, está dividido también. Está dividido, pero está jefeado por un jefe de Estado que, además de traicionar su palabra, está impulsando ese modelo. Entonces, desde el punto de vista de los votos mecánicos que las mayorías de los partidos que están apoyando esta iniciativa tienen, podría, digamos, conservarse en ese segundo escalón de toma de decisión parlamentaria. Veremos si las protestas callejeras y, bueno, esta confrontación social echa abajo esa medida. Yo Vale la tengo pena. mis dudas. Yo creo que va a haber ahí una dinámica de confrontación de su pueblo mucho más profunda que lo que hasta ahora hemos visto. Vale la pena, ¿verdad?, analizar, nuestro analista Francisco Barahona, la reelección en América Latina. ¿Cómo ha generado? Es la reelección para darle Da un tema. una Sí. opinión telegráfica. La reelección en América Latina ha provocado mucho más males que bienestar a sus pueblos. Bueno, muchísimas gracias a don Mucho gusto. Francisco Barahona. Nos vamos. Así Jennifer. es. Los esperamos a la 1 y a las 2 en Radio Nacional. Gracias. Gracias, buenos días. A continuación, Promuévete. Hola, bienvenidos nuevamente a Promuévete, un programa hecho con muchísimo cariño para ustedes que están en casa. Acá desde Vida Óptima Tibás, su servidora Claudia Barquero, con este increíble grupo de señoras, como siempre listas para empezar este día llenas